buenas familia, amigos de Almas Brillantes, un saludo, un placer veros de nuevo y compartir con vosotros este espacio de introspección, de escucha, de amor y lo que surja. Y lo hacemos conjuntamente con mi compañera Paqui Mancilla. Paqui, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Francisco, buenos días, hola a todos. Y también, como no, saludamos a nuestra querida y estimada Alicia Sánchez Pérez, que nos comparte de nuevo su visión, su sentir sobre la vida. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Me ha gustado mucho esto del amor y lo que surja, me ha hecho muchas Y lo que gracias. surja, porque surge aquí lo que surge, Sí, sí. no está nada preparado. Surge lo que surge. Siempre lo hemos dicho, ¿no?, que no hay guión. Esto es cómo nos sentimos en este momento, lo que baja de arriba, y nosotros le ponemos palabras a ese sentimiento. Que a veces es muy costoso ponerle palabras a un sentimiento tan profundo. A veces no sé ni cómo lo hacemos. No, yo tampoco, pero ves el episodio entero y dices, pues hay coherencia, no hay incoherencia. Sí. Alicia. Y vamos a hablar hoy ya, vamos a hacer el episodio número 19, Almas Libres ya 19, Alicia. Esto ya se va haciendo grande, grande, grande. Qué fuerte. Y gracias a vosotros, sobre todo, por seguirnos en cada episodio, en todas las entrevistas que aquí mostramos, porque sin vosotros no sería posible esto. Todo el cariño que nos dais y los comentarios que nos hacéis nos ayudan mucho a seguir ahí manteniéndonos. No, mira, para mí es muy interesante cuando algo, ahora has dicho 19, digo, ostras, 19 meses. O sea, llevamos 19 meses viniendo aquí, ¿no? Sí. Y justamente no hace muchos días yo estaba pensando, le estoy dando una vuelta, a ver, tengo como una sensación de algo que finaliza, ¿no? Y yo llevo con Almas Libres semanalmente más de 3 años. O sea, y miraba hacia atrás y digo, bueno, y antes Mujeres Libres 1 año, y antes las charlas que hacía los jueves cuando el COVID empezó, realmente todo empezó con el COVID, un par de años cada semana, ¿no? Y digo, ¿cuántos años llevo haciendo esto yo cada semana, ¿no? Y fue súper curioso, es que esto hace 2 días que tuve esta reflexión, muy curioso porque a mí siempre me han dicho a mi alrededor, amigos y gente que me conoce mucho, de mi personalidad siempre han señalado muchas veces que no tengo constancia, que yo soy un motor increíble de inicio, de tal, pero que luego yo no soy de estas personas que se quedan y que pueden estar 40 años en el mismo sitio, ¿no? Y yo pensaba que tenían razón. Y hasta que el otro día pensé, digo, oye, pues si llevo más de 5 años cada semana haciendo una cosa semanal, ¿vale? Y esto me dio a pensar un poco de cómo nosotros hemos creído que nuestras personalidades, o sea, nos hemos creído que somos de una determinada manera, no solo porque nosotros opinamos eso en relación a nosotros, sino por lo que otros ven de nosotros, ¿vale? Me pareció como un impacto porque dije, oye, pues yo no soy tan inconstante, que llevo un montón de años estando cada semana haciendo una charla. Pues me pareció interesante poderlo ver. Cómo muchas veces tú crees que has asumido cierta característica porque te lo han dicho, básicamente, normalmente pues tu familia primero, y después pues los lugares donde te vas relacionando, ¿no? Pero muchas veces hemos dado por hecho, asumido eso como parte de nosotros o como parte de nuestra identidad, y hasta que un día eso se pone como en interrogante, porque realmente hasta hace un par de días yo seguía creyendo eso de mí misma. De hecho, cada vez que alguien me lo nombraba, yo lo asentía, porque bueno, lo asumo, tampoco no lo he visto como un error, porque hay un momento también de este juego del camino, ya le voy a llamar juego de camino espiritual, porque ni es un camino ni nada, pero es como una sensación de camino espiritual, que ya entras en paz con el personaje que tú llevas aquí, con la personalidad, con el carácter, con los rasgos que tiene, los patrones que repite, entras como en paz, ya desaparece
toda esa necesidad de corregirlo, de cambiar, de mejorar, que eso también es una fase, por decirlo, o una pantalla que todos pasamos, ¿no? Esa pantalla se disuelve y, por lo que sea, apareces en una pantalla en la que ya no hay ninguna intención ni ninguna crítica hacia ese personaje, aunque hayan rasgos que a otros no les gusten o que a ti nunca te hayan gustado, pero directamente no es que ya no te gusten, es que te son como, bueno, tienes paz con eso, no es que, pues esto es muy bueno o esto no es un defecto, no, simplemente tienes paz con eso, tienes paz con que te ves repetir de nuevo un patrón y es como si hubiera desaparecido ese motor que te movía en una dirección, que partía de eso es un error y esto hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que sanarlo, hay que tal, ¿no? Todo eso desaparece. Entonces, partiendo de que ya no me molestaba este atributo, por decir de alguna manera, ¿no? De no tener esa constancia, oye, de repente hace 2 días pasa eso y digo, ¡hala! Pero es que encima no es verdad. Entonces se me abre la pregunta de cuánto es verdad de lo que crees que eres y de cómo crees que eres y de dónde viene eso. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Que eres así? ¿Cuántas personas? ¿Cuándo lo creíste? Y no porque haya una opción mejor, simplemente para que se pueda abrir eso y se vaya disolviendo también la creencia en esa identidad, en tú como esa personalidad o esos rasgos, ¿no? No sé si me... Sí, totalmente. Sí, porque además la creencia en esa identidad es como una información que estás adoptando y que tú mismo utilizas, ¿no? Es decir, como que te estás convenciendo de eso y eso te lleva a actuar de esa manera y a conseguir una realidad o tener una experiencia de la realidad acorde con esa información o esa materia prima que has estado utilizando, ¿no? Exactamente. Mientras todas esas opiniones externas no te acaben convirtiendo en eso que dicen que eres, que tú no te sientes así, ahí estaría el peligro, pienso yo. Que tantas opiniones, o diversas o similares, que acaben cambiándote a ti, eso sería lo peligroso. Bueno, claro, el primero que tiene... Sería lo peligroso. Seguro que también nos ocurre, pero yo creo que cuando tú ya te crees algo que otro dice es porque en ti esa creencia es previa, ya estaba antes. Es decir, yo he podido ver que cada vez que pues, alguien cercano a mí, ¿no? El que se me dijera, que es una frase que yo he oído desde pequeña, ¿no? Es que vas a tu bola, ¿no? Es que tú vas a tu bola, ¿no? Claro, digamos que después cuando es mi pareja la que me lo dice, en mí ya hay un recuerdo de que ya me lo decían, ¿sabes? O sea, no sé qué va antes. Aún así, no sé si creo que es previo, todo eso ya viene de antes, el cómo se ha ido creando esa personalidad, digamos. De hecho, mira, hace también unos días en Almas Libres, mira, planteé esto mismo porque descubrí, así no sé cómo, no sé si fue a través de una frase que leí o algo que leí, y luego investigué, que decía, persona, la palabra persona, ¿vosotros sabéis de dónde viene la palabra persona? Es que me pareció, me impactó mucho. Pues la palabra persona tiene origen latín y originalmente significaba máscara de teatro. ¡Guau! Somos máscaras andantes. O sea, vamos a ver, que yo lo leí y dije, a ver, un momento. Entonces, claro, digo, ¿cómo puede ser que la palabra máscara, o sea, que la máscara de teatro haya podido evolucionar hacia ser persona, que es lo que cada uno de nosotros cree que es? Y ahí era chan chan, ¿no? Esa máscara de teatro, que es esa personalidad. Es con lo que tú tiene crees mucho que ver, sí. Y ahora nosotros, bueno, todos, ¿no? Nos ha ido ocurriendo que lo que primero era una máscara ha pasado a ser yo. Mi identidad, lo que creo que soy. Así me quedé muy yo interesante también esa reflexión, cuando lo Alicia, muy interesante. Me quedé en silencio. Digo, wow, ¿cómo ha podido evolucionar algo de máscara de teatro? Es que eso ya nos debe decir mucho. O sea, en sí mismo, ves como máscara de teatro y evoluciona para acabar siendo
persona, o sea, lo que yo creo que soy. Es que es una evidencia. Pero tiene mucho sentido, porque luego dentro de esa máscara Alicia, cómo nos comportamos en cada situación y con cada persona, nosotros. ¿Cuántos roles definimos, ¿no? Si estoy con Paqui, si estoy contigo, si estoy con mi mamá, si estoy con mi amigo de la infancia, estoy con un amigo actual ahora, ahí nuestro rol va cambiando. Por eso es que es un personaje, es una máscara. Sí, sí, sí. Aunque la esencia sea la tuya, pero claro, vas adoptando roles diferentes, dependiendo con quién hables o con quién estés en ese momento compartiendo. Claro, exactamente, porque es una máscara o no es una personalidad, es como si fueran múltiples personalidades, ¿no? Identidades. Y yo, ya, por cómo yo lo veo más como programas, realmente se parece mucho a programas de ordenador que se ejecutan dependiendo del contexto. Y esto, por ejemplo, es muy evidente cuando hace un par de semanas que tuve una comida de los EGB con los alumnos. De vez en cuando nos vemos. Es muy evidente allí. Es que nadie, o sea, cuando estamos juntos, somos los que éramos. O sea, es como muy evidente que hay un programa que queda latente cuando tú no estás en ese contexto, y que cuando estás en ese contexto se vuelve a activar y se ejecuta. Pero es un choque, yo lo viví también hace unos años. Pero ¿a qué es verdad? Que tú, con los alumnos, compañeros, y fue un shock verlos tan mayores, como yo también, evidentemente, ¿no? Hostia, esta es tal persona, ¿no? Pero tú no ves que son los mismos. Recuerdos. Los mismos, tú los ves y son las mismas personas. Sí, las mismas personas que han cambiado físicamente. Mucho, además. Pero los roles son los mismos, cómo se ubican. Entonces, ahí es muy evidente que son programas bonito, que se activan, que son esa identidad de Alicia en EGB, ¿sabes? Va a esa comida. No va en ese modo, pero cuando llega allí y se encuentra en el contexto, eso se activa, porque es que de verdad, que yo los veía y decía, es que somos las mismas personas, o sea, el que era tal sigue siendo, o sea, lo mismo, como las mismas ubicaciones. Es muy curioso. Lo interesante de esto, para mí, no es investigar más la máscara, es quién eres tú sin ella. Ya da igual cómo sea la máscara, ya me da igual si mi máscara es más bonita o es más fea. Me da igual si es más espiritual o menos, me da igual si tiene un tono más tribal, africano, que si tiene un tono nórdico de no sé qué, me da igual la máscara. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Empieza a dar más importancia a quién eres tú sin ella. Lo que ha estado siempre ahí, que es lo que somos, lo que verdaderamente lo que ha estado eres. siempre ahí desde tu nacimiento. Sí. Pero es que hay un tema, ¿no? Que cuando tú naces y eres pequeño y tu familia, tu hermana en el colegio te van diciendo es que eres un vago, una vaga, es que eres tonto, es que cuando hablas haces el ridículo, mejor te callas. Se van construyendo esas máscaras, ¿no? Y al final lo vas integrando como algo que tú eres cuando es información que viene del exterior y a veces de parte de personas que lanzan esa información en base a sus propias carencias, traumas, complejos. Entonces acabamos poniéndonos esa máscara y la clave es que no nos damos permiso para actuar fuera de la máscara, ¿no? Es un tema como, ¿me permito salirme de esa máscara, de eso que me han dicho? Porque al final hay un montón de máscaras disponibles. Muchas, y a lo mejor yo intercambio entre 3 y 4, como toda la ropa que tengo en el armario y siempre me pongo los mismos pantalones, ¿no? Interesante. Entonces es como, ¿en qué momento me doy permiso a mí misma para actuar fuera de esa máscara que es la que yo llevo habitualmente, ¿no? Y creo que ahí está la clave para cambiar y salirme de ese yo soy, eso que tanta gente me ha repetido tantas veces y que probablemente es algo que ni siquiera procede de mí, sino información que he adoptado de fuera. Claro, yo no soy ni la máscara que estoy representando ni ninguna otra que elegiría porque me guste más. Pues tú ya estás que ese es un poco la trampa, cómoda, por decir de alguna manera, del ego espiritual, que claro, ya su máscara le gusta más. Está más bonita, ¿no? Más bonita, más ligera, más pacífica, tiene más sentido, un sentido más elevado. Hay un juego ahí
Y que me más acepten, difícil de soltar que lo otro. y que me aceptan y me quieren más también así, con esa Pues, máscara. Esa es sí, otra y también sobre muy todo que pendiente. yo me acepto y me quiero más. Yo. Y ahí hay una dificultad para hacer ese gesto de esta máscara tampoco soy yo. Es una trampa. Sí. Y mira, una cosa que estabas diciendo, mira, me inspiraba para expresar cómo yo lo veo. Las personalidades, en realidad, o sea, esas máscaras, no son un error en sí. No hay ningún error en que yo qué sé, no, a mí mi padre es que siempre llega tarde. Los días que llego pronto no me lo tiene que decir, entonces él no lo registra como que también llego pronto. Él solo registra su verdad de que yo siempre llego tarde, ¿no? Mientras yo le haya creído, pues yo, cada vez que alguien me ha dicho que llego tarde, digo, jolín, es que es verdad, es que siempre llego tarde, ¿no? Son La como, etiqueta la llevas. vas poniendo tú mismo, exactamente, ¿no? Ya le has creído. Pues yo como lo veo es que cómo se conforma, lo que tú decías, cómo se va conformando esa máscara, ¿no? Y yo lo que veo es que la máscara no es un error, ni nada a corregir. Lo único que es una estrategia de supervivencia. Esa máscara se ha construido para sobrevivir a tu familia. Es así. Y a sobrevivir a sus carencias, a su forma de amar o de no amar, a sobrevivir al ser vista o no estar siéndolo, o sea, a sobrevivir. Esa máscara es pura supervivencia. Y está creada pues cuando éramos pequeños, básicamente. Y no hemos dejado de usarla siendo adultos. Lo que pasa que ahora, pues en vez del padre es el jefe. Y en vez de tu hermano es tu pareja, o un amigo, o lo que sea, ¿no? Solo han cambiado un poco los escenarios, pero sigue siendo lo mismo. Me parece muy interesante esta pregunta de, pero ¿quién me doy permiso a ser, ¿no?, sin esa máscara? Y sinceramente yo creo que una pregunta importante que podría ser útil para hacer la experiencia directa, porque no estoy buscando generar en los demás más que ni estar de acuerdo ni más creencias, ¿sabes? Porque, no, es que lo que ha dicho, sí, más pensamiento. Realmente estoy interesada en que tengamos la experiencia directa, y la experiencia directa nunca es racional, ¿no? Entonces, una pregunta abierta tipo, ¿quién soy yo sin esa máscara? Y no contestarla, y simplemente andar por la vida lanzando esta pregunta, ¿quién soy yo sin esa máscara? Porque ahí se abre un espacio como de silencio, vacío. Y ese espacio, nada, enseguida se llenará con identidad, pero tú puedes volver a insistir, ¿quién soy yo sin esa máscara? Durante bastante tiempo, no sé si Eva, que estaba también en Almas Libres, durante mucho tiempo yo en Almas Libres estuve jugando con una pregunta, que hicimos unas experiencias, o sea, cada uno, y yo empezamos a jugar con una pregunta que decía, a ver si me acuerdo textualmente, ¿quién soy yo cuando no estoy siendo la hija de mis padres? Porque es una pregunta con la que yo empecé a jugar, porque a veces me cuestionaba si lo que yo estaba haciendo, el compartir, este camino, o incluso el hecho de eso, ¿no?, de querer llevar a gente a ciertos lugares del planeta, a este camino detrás los pasos de Jesús, todo esto. Y yo decía, ¿hasta qué punto esto es mi máscara? Porque claro, yo vengo de una familia, yo vengo de haber crecido en una comunidad cristiana, yo vengo de... O sea, no es que no es otra persona la que está haciendo eso, sino yo, ¿no? En mi casa yo siempre había visto desde pequeña cómo mis padres han acogido personas en casa que venían de otros países, que tenían necesidades. He visto cómo hemos ido a buscar gente a centros pues, que estaban enfermos y les hemos ido a llevar a la playa porque nunca se habían ido a bañar a la playa, hemos ido a llevarles de excursión porque, ¿no?, como comunidad. Entonces, claro, yo viéndome tan a gusto y tan yo, como si fuera yo, ¿no?, como si viniera eso de no sé dónde, haciendo exactamente lo mismo, pero en otra forma. Entonces yo a veces me preguntaba, ¿yo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo solo porque estoy repitiendo? ¿O realmente es porque hay un servicio y un ser instrumento y ese es, ¿sabes? Y si te digo la verdad, todavía tengo esa pregunta en el aire. Lo que va a cambiar es que cada vez necesitas menos respuestas racionales y simplemente haces la pregunta y continúas tu camino sabiendo que
sabiendo que que se muestra el paso siguiente, y que en realidad esa pregunta en realidad no importa la respuesta de si estás repitiendo o no estás repitiendo. No, ya no me interesa que el personaje haga su cometido. Estás en la experiencia del hacer, ¿no? En experimentar eso en lugar de cuestionarte, ¿lo estoy haciendo porque debería hacerlo o realmente...? Sí, porque si esas personas no estuvieran, ¿lo harías así de esta forma? Si esa mamá y ese papá no estuvieran ahí. Claro. Eso hay que preguntárselo también, ¿no? Por eso te digo o que mi esta mujer, pregunta... ¿no? O tu marido. ¿Me ¿Quién soy yo? comporto así? Exactamente. ¿Quién soy yo Si no cuando no estuvieran- estoy siendo el marido de tal persona? Claro. ¿Quién soy yo? Porque esto significa, ¿quién soy yo cuando no estoy haciendo papeles? Cuando no estoy ejecutando programas, cuando no estoy haciendo roles. ¿Quién soy yo cuando no estoy siendo madre de mi hija? ¿Quién soy yo? Pero no cuando mi hija no está en casa, no. Cuando yo no estoy haciendo ese papel, ¿yo quién soy? Cuando no estoy haciendo el papel de hija de mis dos padres, ¿yo quién soy? Y eso no son respuestas racionales en las que ¿quién soy? Pues yo soy... No, eso son preguntas que deben quedar abiertas y tú seguir tu vida. Y se van abriendo y se van abriendo. Y al menos a mí, la sensación que tengo de respuesta es que no importa que esté repitiendo, ya está contemplado dentro de este juego de karma, de la 3D, Sí. que yo haya nacido donde he nacido, que haya obtenido esos patrones y que los esté repitiendo, o que para mí sea lo natural o lo normal hacer eso, coger gente en mi casa, hacer el tipo de cosas que he hecho durante toda mi vida. Entonces, ya esa pregunta no da lugar, solo da lugar unas preguntas abiertas que permiten que tú vuelvas a ese espacio que realmente eres. Aunque la máscara se ejecute aquí en el mundo, y esa máscara o la que sea, esa personalidad o la que sea, que sigue repitiendo, es que ya estaba contemplado. ¿Sabes? O sea, que el Sí, hecho sí, de hacerte total. la pregunta no implica que necesites tener la respuesta en ese momento, sino simplemente el hecho de preguntártelo abre ese espacio, ¿no? Exactamente. A mí lo que se me venía ahora era algo, no sé, por si a alguien le sirve, ¿no? Con esas identificaciones o esas máscaras que a veces nos hacen sufrir, ¿no? Y es como, yo soy tímida, ¿no? Que es lo mío, yo soy tímida, ¿no? Llegó un momento en el que cambié ese diálogo interior por yo me he habituado a actuar como una persona tímida. Y a mí al menos me aliviaba mucho, ¿no? Porque ya es como que alejaba esa identificación y empezaba a sentirlo como un patrón de comportamiento y podía buscar, vale, yo soy tímida, me he acostumbrado a actuar como una persona tímida, ¿puedo buscar ejemplos en mi vida donde no he actuado así? Ah, pues sí, los hay. Entonces, eso me permitía generar espacio y no identificarme tanto con esa máscara, sino darme cuenta que era una postura, una máscara que acostumbro a utilizar en determinado contexto, ¿no? La máscara de hablar en público, la máscara de, yo qué sé, de ser mamá, de ser padre. No sé si tiene sentido, si a alguien le sirve. Tiene sentido, me parece un buen recurso porque en el fondo, en realidad lo que quieres es que se va disolviendo esa identidad a medida que tú vas soltando las ideas que tienes sobre ti mismo. Es una de las formas donde uno ve que esa identidad se va disolviendo, esa fuerza de identidad. Lo que veo yo donde estoy viendo más claramente la diferencia es en que pareciera que al ver la máscara o al hacerte estos recursos, usamos estos recursos para disolver al menos que hay como un espacio, ¿no? De ya no es 100% verdad que yo soy inconsistente. Exacto. O que soy inconstante. O no es obligatorio actuar así. Exactamente, ¿no? O como lo que decía al principio, ¿no? Esta reflexión de, oye, yo me estoy creyendo que yo soy inconstante, llevo más de 5 años cada semana sin faltar más que cuando he estado de viaje, ahí pum, 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 una cosa, o sea, entonces se abre un interrogante y queda un espacio abierto en el cual un hilo de identidad acaba de borrarse. Hay un cuestionamiento. Entonces, el cuestionamiento sobre lo que piensas que eres, o quién eres, o cómo eres, es interesante para ese proceso de disolución. Y una cosa que va ocurriendo es que en un primer momento uno hace eso como para... pensando que así, no sé cómo decirlo, como esperando o que pase un cambio aliviar en el personaje. Un dolor, ¿no? Un sufrimiento, sí. Pero que haya como un cambio, que yo me dé cuenta significa que yo voy a cambiar en eso.
Y no necesariamente. No necesariamente, ¿no? No, es más, lo que va a cambiar es que tú vas a ver más que... Eso sí que va a cambiar. Tú vas a ver más. Antes veías de forma sesgada y solo veías lo que daba sentido y razón a esas creencias sobre ti, de tu autoimagen. Pero después, al irse disolviendo eso, ves más, ves eso y ves otras cosas que tú habías optado por no ver. Porque, las escondes. claro, sí, sí. y las proyectamos Debajo y de la las vemos alfombra, afuera, las ¿no? dejas. Y entonces ahí dices, ups, y entonces aparece o una nueva cosa que dices, ostras, esto no sabía que yo era así, y vuelta otra vez al mismo gesto, ¿sabes? Entonces también hay una pregunta que puede ser interesante o sea, ¿quién soy yo? Cuando no me creo ningún pensamiento sobre quién soy yo o cómo soy yo. Pero ya encima, ¿y si no me creo ninguno de los que tengo sobre los demás? Del mismo modo, ¿no? Aún más lejos, Alicia. Claro. Y lo único Aún que más se abre es lejos. espacio. Claro. No se abre un proceso de pensamiento racional de, pues entonces... No, se queda como abierto. Ese espacio abierto, ahí es el único espacio, por decir algo, porque eso es quien tú eres. En ese espacio, si uno queda ahí, puede aparecer un poco de incomodidad, porque lo que te daba seguridad era saber lo que crees que eres. Y también te correcto. daba mucha seguridad saber cómo son los demás. Aunque te hiciera daño... Te da o sensación lo que de control, ¿no? Control. y De previsión de lo que puede pasar. da control, da como... Sí, es que creo que la palabra es control. Control. Creo que A mí me viene otra cosa A ver, dale. al sentir ahora, que lo voy a compartir aquí. ¿Y si nos planteáramos, si nos quedaran solamente 5 meses de vida, cómo nos comportaríamos? ¿Cómo sentiríamos? ¿Qué haríamos? Sabiendo que nos quedan 5 meses de sobrevivencia en este planeta Tierra. ¿Saldría la verdadera esencia de nosotros, las 24 horas del día? Porque te vas a ir, te quedan 5 meses de vida. Ya no te importa cómo te juzgan, cómo te etiquetan. No sé si nos podríamos hacer esta pregunta a todos y todas, con un tiempo límite de vivencia aquí en el planeta Tierra. Yo creo que depende de en el ¿Seríamos los punto mismos o, en el que esté cada persona, o habría ¿no? mucho cambio? Yo creo que no todos responderíamos igual, ¿no? Seguramente no todos responderíamos igual. De hecho, cuando ocurre eso, cuando a alguien le dicen, ¿no? Te quedan X tiempo, ¿no? Pues hay personas que caen en un pozo, ¿no? Y algunos duran menos que eso. Y otros es como, ahora voy a hacer lo que no he hecho Claro, en mi vida, correcto. ¿no? Y es súper curioso. Voy a ser yo Hay un dato, en todo momento. Sí, y hay un dato interesante a contemplar, que hay muchas de estas experiencias en las que estas personas que decidieron hacer, fueron de viaje a los países que tenían miedo de ir o lo que fuera, ¿no? Y que esa gente, hay mucha gente de esta que vive, que sigue viva. Sí. O sea, curiosamente, y ahora, mira, voy a unirlo con otra cosa que está súper unido para mí. La máscara, la propia máscara, lleva la enfermedad. Es la máscara, no tú. Cuando a una persona le dicen te quedan 3 meses de vida y esa persona dice a tomar vientos, o sea, voy a vivir lo que me queda, voy a hacer. ¿Y qué está haciendo? Está pasando de sus miedos, o sea, está como, o sea, en ese momento como la máscara a tomar viento. Entonces, ¿qué pasa? Que con la máscara también la identidad enferma. Porque es que no hay enfermedades, hay personas enfermas, personas máscaras enfermas. O sea, que puede ser que la propia enfermedad o mi identificación como persona enferma Sí. pueda ser una máscara. Aunque tu identificación no sea como persona enferma, tu identificación con cierta máscara te puede enfermar tu cuerpo. Pero puede haber gente también que se llegue a identificar, no digo que sea siempre, pero en algunos casos como yo soy una persona enferma. Sí, yo lo vivo eso muchas veces. Sí. Muchas veces con las personas que, sobre todo cuando hay enfermedades crónicas o personas que siempre están enfermas, y muchas veces a esas personas desde pequeña ya era la típica niña o niño que siempre estaba resfriado o que siempre, y le habían dicho muchas veces, es que siempre está mala, ¿no? O que tiene esa experiencia vital de que siempre ha estado mala.
Es que es un juego, es espectacular, la verdad. Yo lo experimenté, Alicia, si me permites, Sí, claro cuando me que sí. diagnosticaron hace 6 años un cáncer. Lo que yo sentí y cómo lo percibí desde el primer momento es ¿para qué? Pero no hice mucho cambio en los personajes ni en la forma de funcionar, sino que me preguntaba para qué me había venido eso a mí en este momento, ¿no? Entonces tuve que ir corrigiendo cosas que estaba haciendo mal, que eran síntomas de esa enfermedad que estaba viviendo en ese momento. Exacto. Y lo viví pues, bueno, con mucha confianza, muchísima confianza, y preguntándome ¿para qué? Claro. Cuando tú te preguntas para qué ¿Para y qué utilizas tengo que vivir eso, esto ahora, no? Porque es una noticia que te afecta por supuesto, mucho. claro. Pero yo la vi de esa forma. Entonces estás escuchando al cuerpo y viendo qué tiene que decirte, ¿no? Bueno, tú decidiste renunciar a ciertas cosas de tu Sí. personalidad, a dónde te había llevado Sí. esa máscara. A eso me refiero. No digo que hay, aunque hay personas que sí se identifican con una persona enferma, no todo el mundo que Yo está no me enfermo está identifiqué, ¿eh? identificado, no, tiene ese No. personaje. Pero sí que hay máscaras que generan que un cuerpo enferme. Pues que son ultra exigentes, porque están yendo en una dirección que no está siendo coherente con él mismo, porque viven con mucha frustración, una relación y están ahí y un goteo de frustración y un goteo y un goteo y al final el cuerpo manifiesta ese conflicto. O sea, están las dos cosas, pero lo que yo me refiero es que cuando esa máscara, cuando tú renuncias a esos aspectos que te han enfermado, que son propios de esa máscara, esa enfermedad deja de tener sentido. Claro. Y en el caso Porque de una... arreglas el comportamiento, la forma que le has dado a esa enfermedad. Claro. Y en tu caso, utilizaste esa... Cuando la gente hace eso, va bien encaminada para abordar una experiencia así. Es muy diferente, muy diferente. Cuando uno se hace esa pregunta y está Bueno, dispuesto a cambiar... Mira, tampoco me la tomé a la ligera, simplemente me puse en acción. Sí, sí, y claro. Tomé las medidas que tuve que tomar en diferentes áreas de mi vida y me puse manos a la obra. Claro, en diferentes áreas y en diferentes aspectos de cómo tú estabas abordando tu vida y, Sí. ¿no? Y el día a día. Sí, sí, es que... Qué bien, me alegro mucho. ¿Tú esto ya lo has compartido alguna vez? Poquito. Pues No, me no, parece no es una cosa experiencia... que comparta mucho. Una experiencia digna que puede ayudar a muchas personas. Lo Un que día sí puedo podrías- decir que no tuve nada de miedo desde el minuto 1, desde la noticia. No. Había como mucha paz en mí, de que saldría bien y que sanaría. No me identifiqué, lo que estamos hablando, tanto Exactamente. con la enfermedad, sino me conecté a mi esencia. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Para qué me está pasando esto ahora mismo de mi vida, ¿no? Entonces revisé y vi un montón de cositas que estaban mal ahí, que estaba haciendo mal. Sí. Es muy interesante, Sí. porque no todos somos capaces de hacer ese gesto, ¿no? de encontrar ese espacio para mirar y ver, a ver, ¿para qué? ¿No? Que mirar No eso por que qué, está sino pasando. para qué. Pero claro, si te preguntas el por qué, ya no llegas a la raíz. Porque el por qué no llega al por qué. Es para qué. Sí, porque es te mete en un pasatiempo, es la verdad, pero es un para qué, es interesante. Tiene que ver con el nivel de conciencia ya, cuando aparece un para qué en vez de un por qué yo, ¿sabes? Eso ya son representativos, reacciones o respuestas al impacto es Sí, representativo del puedes nivel verlo de como conciencia. castigo, como Dependiendo de represalia. cada uno, claro, sí. Cada uno le va a dar su interpretación, ¿no? Sí, pero que hay una frase que dijo Hipócrates, que es el padre de la medicina. La digamos, ¿no? medicina, sí. Cuando alguien me ha pedido ayuda, sobre todo cuando ha venido a casa, de vez en cuando, pues cuando yo veo alguna persona, alguna situación como muy crítica, pues ha habido muchas veces que viene alguien a casa unos días, ¿no? Porque así le veo y bueno, para acompañarle con esa situación. Y siempre les pongo un papel antes. Lo primero es una frase de Hipócrates que pone: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó. ¡Wow! Es muy profundo, ¿no? Antes de gran curar frase, a alguien, una gran pregúntale frase. si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó.
Claro, normalmente Si no la está gente dispuesto. dice, sí, sí, claro, digo, vale, sí. Ahora vamos a ver Vamos a la práctica. qué supone. ¿Y cuáles son, en tu experiencia, esas cosas que enferman a la gente? Por estas personas con las que has Sí, compartido. depende. A ver, muchas veces enferma la culpa. Es muy habitual para mí, por ejemplo, cuando viene mira, este fin de semana, no, el anterior, vino una persona a mi casa 4 días, llevaba 12 años con un dolor insufrible en un nervio que hay aquí, se llama la mandíbula. Trigémino. Sí. Y mientras había podido con medicación, pues bueno, lo ha ido salvando, pero cuando llega un momento que la medicación ya tampoco, ahí entra una desesperación porque es muy doloroso. Y Claro, el dolor siempre está ahí, presente, ¿no? son como calambres y pinchazos cuando hablan, comer, ¿no? Que ya es muy significativo porque solo pasa cuando comes y cuando hablas. O sea, ya el cuerpo es muy claro cuando habla. Y más cuando empiezas a profundizar y la otra persona pues ves que no se gusta a sí misma cuando habla porque se da cuenta que habla muy brusco, que grita, que trata mal con la palabra, entonces pues te aparece una cosa física, he sido yo sin querer, aparece una cosa física que resulta que te ayuda a que tú no cometas eso que no te gusta. Te va como parando, ¿no? O sea, tú mismo, es como si tú mismo te pusieses una alarma o un sistema de control, ¿no? Conscientemente se crean estos mecanismos. Pues la mayoría de las veces que alguien ha venido o que he estado con alguien, te diría que el 90 y pico %, el primer momento, lo que suele sacar la gente son como una especie de confesiones, cosas que nunca le han dicho a nadie y cosas de tipo culpa inconsciente. Culpa relaciona a cosas que hicieron que no se perdonan y que, por otro lado, o sea, algunas no se las perdonan y algunas creen que ya se las han perdonado, pero en cambio siguen ahí. Y esas cosas tienen, por lo que explicas, relación con esa experiencia que están viviendo de enfermedad en esos momentos. El cuerpo suele ser bastante claro con lo que manifiesta. ¿Y esas personas, antes de llegar a tu casa, tenían consciencia de la relación entre ese sentimiento interior de culpa, de no perdonarse y la expresión de esa enfermedad? Normalmente, lo que yo he visto, normalmente la gente ya intuitivamente sabe por dónde van, pero no tienen confianza en sí mismas y en esa intuición. Pero más o menos, porque cuando tú empiezas a hablar, dices, bueno, a ver, es que mi hija, o es que la relación con no sé qué, ¿sabes? Ya empiezan a sacar, y dices, pero si me lo estás diciendo todo. Como que pero tienen para que esa sacarlo, persona, ¿no? No es válido porque viene de ellos y dudan de que eso sea. Entonces necesitan una confirmación externa. Muchas veces sí. ¿No? Y muchas veces necesitan un espacio como a salvo para poder expresarse y confesar eventos que son para ellos como, no sé cómo decirlo, y que necesitan vivirlos desde un espacio de no juicio. Es lo que te iba a decir, un sitio seguro porque nadie te va a juzgar, ¿no? ¿Y cuando eso sale? Entonces, o sea, sale, claro que sale. Y muchas veces, claro, se aligera mucho. Por ejemplo, el ejemplo de esta persona vino para 4 días. Nada más llegar, yo venía de 12 años de dolor, ¿vale? Para que te hagas una idea. Llega y los 2 primeros días tuvo 0 dolor. Y ahí yo, el primer día, sacó toda la culpa, todas las... todas esas cosas yo muchas veces ya, no es que lo pinche, pero es que sale normalmente lo primero. Y invito a la gente que encuentre un espacio seguro y suelte todo eso. O sea, decir todas esas cosas que tú no te atreves nunca le has contado a nadie. ¿Y soltarlas es simplemente verbalizarlas? Por ejemplo, alguien podría escribirlas. Y sentir el dolor. O sea, por ejemplo, explicárselo a alguien en un espacio de confianza, sintiendo, ¿no? No sí, negando. Y que el otro no opine. No te juzga. Nada. Cero. ¿Y uno lo podría hacer, por ejemplo, escribiendo? Sí, seguramente. Y sintiendo, dando espacio. Sé, gente igual que no puede ir a tu casa, ¿no? No, es que no tiene que ser a mi casa, porque ahora te voy a decir una conclusión que sacamos con esta persona. Sí. No, pero me refería, yo que sé, alguien que nos esté oyendo quizás podría hacer ese ejercicio en la intimidad también, o un ¿no? amigo y una amiga que tú confíes mucho y puedas decirle, mira, yo necesito
Mira, a ver, antiguamente la gente iba a confesarse. Sí, es cierto. O sea, a liberarse. Yo de pequeña iba, incluso de pequeña yo sentía como, hostia, ya lo he dicho. Dicho como una que vez, lo liberas, ¿no? Dicho Lo una sueltas. vez era suficiente. Vale. ¿Sabes? Entonces, y como no te veía, bueno, a ver, cuando yo iba de pequeña sí porque el canal me conocía, ¿no? Pero que, quiero decir, buscar ese espacio en el que tú te sientas a salvo Hola. con alguien que esté dispuesto a escucharte Sí. de esa manera y a no opinar, a permitirte cruzarlo, sentirlo, no cortar eso. O sea, la propia persona que lo está liberando debería no juzgar, sino simplemente permitir salir Y esa sentirlo, información sentirlo. y sentirlo, ¿no? Sin juzgarlo. En lugar de decirse, no, no deberías sentir esto. o No, tiene debería- que sentirlo. Tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo. Por ejemplo, hace un par de días que vino, este fin de semana, un amigo, un rato, que me pidió para otra cosa suya, que le ayudara, y estábamos hablando, y ¿por qué era esto? Bueno, otra cosa, ¿no? Y entonces le digo, dime la verdad, o sea, ¿qué es? ¿Por qué? Es que no me acuerdo qué pregunta le hice, pero le hice cerrar los ojos. Yo soy partidaria de que la persona escriba, o si no necesita que haya nadie, pero que escriba y permita sentir eso, que le pase por el cuerpo. O sea, es como si un sentimiento estuviese así ahí para ser usado y hasta que no lo usas y lo gastas, ¿no? Visto, reconocido, aceptado, asumido, aprobado, legitimizado. Permitido, Este sí. chico, por ejemplo, cuando le hice la pregunta, entonces él me dijo, bueno, me explica una anécdota, una situación cuando él era pequeño, que le pasó, ¿no? Que le insultaron unos niños y él no se defendió, pero luego insultaron a su madre y él cogió el cinturón y le pegó a uno y le hizo verdaderamente daño, ¿no? Entonces, me lo dijo como riendo primero, porque decía, es que esto me hace como gracia, ¿no? Y entonces digo, vale, no, o sea, quédate y siente la verdad de esa experiencia. Y entonces ahí fue el cambio a cómo pude hacer eso, o sea, soy una persona peligrosa, porque ahí es donde se construyen estas máscaras. Entonces, una persona que hace eso de pequeño, le ocurre eso, no lo ha visto, no lo ha asumido, no ha sentido el dolor de cómo puede ser que esa rabia, porque estábamos oyendo el miedo que tiene a sentir rabia. Pero claro, es que cuando alguien tiene miedo a sentir rabia es porque en algún momento se dejó llevar por ella y hizo verdadero daño. O le hicieron verdadero daño. Entonces la enmascaras y cuando la explicas te ríes. La reprimes. Exacto. Y al enmascararla la conviertes en máscara. Y al convertirla también en máscara te conviertes en una persona que cree que es peligrosa y por eso tiene que hacer muchas cosas para evitar ser como es. Y por otro lado, esa rabia y todo eso se proyecta afuera. Por tanto, afuera aparecen situaciones que van invitándote a sacar esa rabia. Y tú sigues pensando que, jolín, es que esta persona no para de darme por saco, es que estoy a punto de, me quiero separar o quiero hacer esto porque es que no para. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa, tiene que ver con ese juego de las máscaras, ¿no? Entonces, no necesitas en realidad tener una persona afuera que te lleve y que te guíe a todo esto. Solo, en realidad no necesitas nada, porque solo yendo a... no es tan importante el contenido de la máscara, es importante que te preguntas, ¿quién soy yo sin esa máscara? Aunque luego en el día a día te puedas encontrar situaciones en las que pues, sale una tristeza de alguien, sale o esta situación, ¿no? que ocurre. Vale, pues la abordas, lo acompañas, se siente, y claro, tú sabes la losa, pasar de una persona ha construido una personalidad basada en soy peligroso, puedo hacer mucho daño. Y ahí se construye una personalidad de alguien que va haciendo cosas para evitar eso. Es como una lucha, ¿no?
Es impresionante. Y Y que cuanto pesa más lo mucho. reprime, peor. Y que pesa mucho, Alicia, además. Y cuanto más lo reprimes, peor. Pero todo esto lo estábamos diciendo porque incluso el dolor, todo eso está relacionado con la máscara. A medida que tú, en vez de rechazar la máscara o juzgarla, por eso os decía, ¿no?, que no hay ningún error en la máscara, no importa cómo sea la de cada uno, no hay ningún error. Es simplemente verlo como mecanismo de supervivencia y no hay más. Y en cada uno se ha configurado de una forma diferente. Este chico, pues como soy peligroso, mi rabia es peligrosa, configuro una personalidad basada en el no, porque claro, si me salgo de ahí soy peligroso. Entonces, o la otra persona que suelta toda esa culpa tal y se tira 2 días sin ningún dolor en un sitio donde lleva 12 años doliendo. Oye, ¿y este chico cómo acabó? No, bien, bueno, bien, a ver. Después de los 2 primeros días sin dolor. No, la mujer, Era una señora, chica, sí, era es la persona una del dolor. Esta persona, por ejemplo, 2 días sin dolor. Al tercer dolor empiezan a aparecer amagos de dolor. Primero la culpa, ¿no? Y 2 días sin dolor. Primero cuando llega al espacio, porque yo ya he visto que no es que sea yo ni es la persona, es que una persona cuando llega a un espacio y hace así como, ya estoy aquí, se cura, no sé cómo explicar. Porque se afloja, suelta, ¿no? Su sistema nervioso deja de estar en modo supervivencia, en modo alerta, en modo así tenso. Y cuando cuando ese sistema nervioso entra en como digamos que se vuelve, ¿cómo se diría? Se activa el sistema parasimpático de confort, de descanso, de aquí puedo descansar. ¿Qué pasa? Que mucha de tu cuerpo hace como pues claro, pero es que yo no había hecho nada aún. Entonces lo bueno fue la reflexión que hicimos es que no soy yo. Tú has llegado a casa de alguien que tú tienes una idea sobre ese alguien. Esa idea sobre ese alguien y de lo que va a pasar cuando vengas es la que ha hecho ese movimiento. Ese es el... O sea, no es la tu fe te ha persona. curado, ¿no? Que decía Jesús, tu fe te ha curado. Claro, porque era muy evidente. Digo, tía, no me ha dado tiempo de hacer nada. Ni decir nada. Ni de No casi hacer ni ni de decir decir. tampoco O sea, nada, esto ha claro. sido tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso ha entrado en modo, aquí descanso, ya está. Y entonces, oye, todo se ha calmado y todo ha entrado en otro, ¿no? Pero el dolor está muy relacionado con el sistema nervioso, la resistencia, el sistema de supervivencia, todo esto. Entonces, al tercer día empiezan a haber amagos de dolor, esto lo he visto muchas veces, y es porque el cerebro está acostumbrado, tú tienes ya un hábito, sobre todo cuando alguien lleva dolores crónicos. Tu cerebro y tu máscara ya está acostumbrada al dolor, no sabe quién es sin él, y entra en pánico. Dios te recuerda, ¿no? Oye, que vas a perder la identidad. Claro, entonces él sale con el dolor diciendo, hey, cuidado, que ya llevamos 2 días sin esa descarga de adrenalina, de Vuelve alerta. a casa, vuelve a casa. Cuidadito. Exactamente, como estás segura, es como si te dijera el cerebro, ¿estás segura que podemos, que esto, ¿sabes? Cuidado, ¿vale? Entonces empiezan a haber amagos. Dependiendo de cómo aborden las personas esos amagos, porque muchas veces lo ven como retrocesos, lo ven como, jolín, con lo bien que estaba yo 2 días, me he esperanzado en que ya estaba y ahora vuelvo a caer. Si la gente lo empieza a ver y a entender que ese proceso ocurre porque es una desprogramación del dolor, que es como una desidentificación del personaje que está acostumbrado al dolor, ¿sabes? Pues eso, hay un piquito y si mi actitud sigue siendo como, no, que sí, que te puedes relajar. ¿Quién soy yo sin el dolor? ¿Quién soy yo sin esta enfermedad? Esta es una súper gran pregunta y seguir caminándola. Entonces, bueno, eso fue así a maguitos, se fue otra vez. ¿Cuándo volvió el dolor fuerte? El día que se iba. Y digo, mira, tú no te das cuenta que hemos tenido una evidencia enorme de que el sistema nervioso, o sea, de que no tiene que ver conmigo. O sea, que no tiene que ver con... o sea, el sistema nervioso llega a un lugar, o sea, llega a tu cuerpo a un lugar donde tú tienes como una idea, que esa idea es suficiente para que tu cuerpo haga ese movimiento. Luego el cerebro, claro, te dice, oye, que nosotros llevamos 12 años viviendo con dolor. ¿Tú estás segura que yo tengo que dejar de protegerte del mundo? No sé cómo me entendéis lo que quiero explicar.
Y ahí tú tienes que hacer un sí, sí, estoy segura. Sí, sí. Y no ver eso como un retroceso, sino como parte de la desprogramación. Y me sigo acercando al dolor, porque mi forma es no es hacer así con la máscara, ni con el dolor, ni con nada, es me acerco a investigar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a seguir, apretamos un poquito. ¿Y qué me trae? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más? ¿Qué Lo más? miro, ¿no? Lo miro a ver qué... le dejo Valido, espacio. me Súper siento, interesante, lo acojo. Alicia, lo que estás comentando y compartiendo. Pero me gustaría, para acabar, ver la importancia de esto, ¿no? De no es el otro. Nunca es el otro. Nunca es el otro. Pero ni para bien, Ni para mal. Para mal. nunca es el otro. Nos estamos relacionando con las ideas que tenemos del otro, siempre. Nunca le hemos visto. Es muy profundo, ¿eh? El poder que también tenemos. Pues aquí lo podemos dejar, Alicia, que se nos ha consumido el tiempo. No sé si podríamos seguir más rato, ¿eh? Sí, tanto. Pero yo creo que por hoy este espacio de reflexión, de sentir, es suficiente. No sé cómo lo veis. Sí, claro. ¿Sí? El reloj suizo ha marcado la hora. Ha marcado, ¿no? A mí se me viene una reflexión cinematográfica. A ver, dale. Una Dale, tontería, porque es una tontería, no pero vamos a bueno. dejar seguro así, que no. Paqui. No, Dila, simplemente dila. fui a ver Avatar con mi hijo, entonces me llamó la atención que en Avatar, ¿no? Los seres azules que salen, muy a menudo se miran y se dicen, te veo. Es verdad. Y en ese te veo, para mí, yo cuando veía en pantalla, que se lo decían, es como una reflexión muy profunda, es te veo de verdad, o sea, no veo la máscara, ¿no? Sino El ser. te veo a ti como todas las potencialidades, todas las máscaras, todas las posibilidades que puedes vivir. Y mira, ahora pues no sé, me ha venido Pues la sí. reflexión, ¿no? Pues aquí me queda, parece algo muy profundo, muy así que interesante. os veo. Nos ves, Os te veo. vemos, Paqui. Qué bonito. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por a tu vosotros compartir, por tu también. sentir. Y por el lujo que es que estéis los dos, que hagáis ese movimiento los dos. Gracias. Sí, Nos apetece. Sí. muchas gracias. A ti por estar aquí, Gracias a Alicia. ti. Gracias. Paqui, en la próxima nos vemos. En la próxima nos vemos. Amigos, aquí lo dejamos. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande del equipo y mío, por supuesto, también. Y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo. Feliz semana.